En la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El enemigo más común y que suena por todas partes y lo menciona todo el mundo, crean ellos en el Señor Jesús o no crean, sean cristianos o no, se le llama el diablo, ¿verdad? Satanás, los demonios. Al parecer, para muchos, estos seres vienen a ser los culpables de todo lo que le pasa en la vida a alguien. Y nos vamos a dar cuenta en el estudio de hoy que no solo son los demonios los que tienen la culpa de muchas cosas, ¿verdad? Y no solo es Satanás. Sin embargo, se presenta. Y sin embargo, hay una pelea que pelear contra él y una batalla que ganar constantemente. Déjeme decirle que de todas las batallas que tiene que pelear contra todos los enemigos que tiene, quizás la más fácil de ganar sea la batalla contra Satanás. Satanás y todos sus demonios, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos se sujetan al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos acá nosotros sabemos de que es en el nombre de Jesús que se echan fuera demonios. Todos sabemos que es en el nombre de Jesucristo que podemos atar, y todo lo que atamos nosotros en la tierra es atado en los cielos. Y que si nosotros atamos al hombre fuerte, entonces podemos saquear toda su casa. Es importante, no hay que ignorar esta batalla, no hay que tomarla como que muy ahí y dejarla, hay que enfrentarlo, hay que reprenderlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente aquí nos da algunas de las armas que nosotros tenemos que emplear. El yelmo de la salvación. Cuando tú eres salvo, crees en tu salvación, las dudas difícilmente invaden tu cabeza. Cuando crees con todo tu corazón que Jesucristo te salvó y es tu Salvador. Tenemos el escudo de la fe. Di conmigo, fe. La fe es un escudo. Satanás puede tirarte muchos dardos, dudas, sobre todo, pero tienes un escudo de fe que levantar. Nuestros pies deben de estar calzados con el evangelio de paz. Debemos de caminar en paz, sobre todo con la gente, ¿verdad? Mantenernos en paz con ellos y mantener un calzado de paz del evangelio. A mí me habla esto de caminar predicando el evangelio continuamente. Son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas, la palabra del Señor. La espada del Espíritu, ¿qué habré de decirle, verdad? La espada del Espíritu, la gente cree que el Espíritu es su espada. Usted no puede agarrar el Espíritu y espadear con el Espíritu. Le está diciendo que agarre la espada del Espíritu, la misma espada que el Espíritu tiene. La espada del Espíritu es la palabra es la espada, no el Espíritu. El Espíritu tiene la misma espada que nosotros debemos de tener, que es la palabra de Dios. Entonces, ojo acá, esto nos obliga a nosotros a madurar y a crecer en el Señor. Nos obliga a tener palabra porque es nuestra espada. Nos obliga a ejercer nuestra fe porque es nuestro escudo. Nos obliga a confiar en nuestra salvación porque es nuestro yelmo. Nos obliga a predicar el evangelio porque es nuestro calzado. Mientras caminamos con ese calzado predicando el evangelio, tenemos que estar armados de todo, la coraza de justicia.
todo lo que el Señor nos ha dado. Pero también quiero darles otras escrituras acerca de esto. En Lucas capítulo 10, la primera vez que leí esto pegaba de brincos, de la alegría que me dio saberlo. Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 ¿con qué? ¿Con qué? A ver, todos juntos. Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Diga conmigo: todo demonio se me sujeta en el nombre de Jesús. Sujételos, manténgalos en su lugar. Dice la escritura: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como quien dice, les está diciendo: mire, está derrotado. He aquí os doy potestad de hollar o de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si nosotros, vuelvo a lo mismo, aprendemos o creemos, ¿quiénes creen esto? Entonces le pregunto una cosa: ¿el diablo lo puede dañar? Si mientras usted mantenga esa fe, no lo va a hacer. Si usted empieza a dudar, lo puede hacer. Es que viera, hermano, el diablo, no, hermana, viera su fe. ¿No le dio Dios escudo de fe? ¿No le dio el Señor potestad de hollar, de machucarlo, de pisarlo? Y dice la escritura acá: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Voy a hacer un paréntesis: sino de lo que significa que se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nosotros ya vimos la enseñanza acerca del fruto del Espíritu Santo, y también la escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Muchos me dirán en aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Mas yo os diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, por sus frutos los conoceréis, pero también por su autoridad. No sé si me estoy explicando. Cuando él dice: mire, los demonios se nos sujetan. ¿Saben qué? Su nombre está escrito en el libro de la vida. Su nombre ya fue escrito en los cielos. ¿Cómo lo supo? Esto es lindo. Esta parte casi nunca se enseña, porque tratando de mantener el balance entre el fruto y los dones, entre el poder que podemos tener del Señor y que debemos de dar fruto, se hace el énfasis casi todo sobre el fruto, eliminando el significado que tiene que la autoridad le acompañe donde quiera que vaya. Diga conmigo: mi nombre está escrito en los cielos. Una de las maneras de saberlo es cuando los demonios se le sujetan. No sé si me estoy explicando. Yo quiero darles esta parte que estoy seguro que no es la que más han escuchado. Han escuchado más la de por su fruto lo conoceréis, o por sus frutos los conoceréis. Estamos bien claros que aquí tenemos que caminar dando frutos, ¿sí o no? Bueno, eso está claro. Lo que tal vez algunos no tenían claro es cuando ellos regresan de echar fuera demonios y de que se les sujetan, vienen ellos y le dicen: Señor, los demonios se nos sujetan. Y el Señor dice: ajá, estos ya tienen su nombre escrito en el cielo. ¿Por qué? Porque los demonios ya les hacen caso. ¿La agarró o no la agarró? Eso es una revelación preciosa. Digo, cuando usted viene y dice que como estabas la vez pasada, es que mira, otro endemoniado no me sale así. Y andaba a la cacería de un endemoniado. Gustavo andaba a la cacería. Es que no, una vez me nace. La otra no, dice, andaba buscando. ¿Te acuerdas, José? Que andaba Gustavo buscando un endemoniado, a ver que me aparezca uno. Y si es que no. Yo me imagino a los demonios hablando: mira, hay un discípulo y brincón de Oriente. Casi te dan por andarlo buscando. Si no te agachas, te meten tu jab. No sé. Entonces, cuando ustedes, es lindo, por eso en los encuentros y en todo lugar, que es que mire que hay un endemoniado. La vez pasada, cuando fui, me recuerdo al primer encuentro de mujeres,
Y está una mujer gritando endemoniada, y yo platicando, y gritando la endemoniada, yo conversando, y en eso llega la otra persona y me dice: pastor, ¿qué? Pues le digo: pues mire, si usted no lo echa afuera, se va a caer endemoniada. Le dije: ¿cómo así? Échelo usted. Le dije: yo no vine a echar fuera demonios, ustedes tienen que aprender ahora. Vaya pues, dijeron, fuera. Y le hizo caso. Empieza el regocijo. Usted sabe que cuando el Señor Jesús se regocijaba, hay en uno de los pasajes, cuando uno va al original, dice que remolineaba, es decir, daba giros de alegría. El Señor se ponía a saltar de alegría y de gozo cuando le pasaban esas cosas a sus discípulos. Se gozaba, se alegraba. Ahora nos invitan a bailar a media cruzada, pero ¿qué hacemos? Tú estabas regocijando. Remolineó de otra forma la señora, ¿verdad? Mateo capítulo 10, versículo 1. Esto ya lo vimos cuando hablamos de echar fuera demonios, así que solo estamos repasándolo realmente, pero dice: y el Señor les dio autoridad a sus discípulos para que echaran fuera demonios. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Toda batalla que tú tengas contra espíritus demoníacos como tales, se puede ganar haciendo uso de la autoridad que ya te fue dada. Ya te fue dada la autoridad, úsalo. Ahora, ojo pues, ¿se recuerdan cuando Pedro le habló a Jesús? Sí, pero era Satanás el que estaba impulsando a Pedro a darle ciertas ideas a Jesucristo. Ponme atención acá y agárrese la silla pues. ¿Se recuerda que le dijo: mira, Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Quedémonos por aquí. ¿Eso fue el pasaje? Cuando Jesús le dice: Satanás, apártate de mí, por cuanto tú no pones la vista en las cosas de arriba. ¿Ese fue el pasaje, sí o no? Bueno, antes de eso. Pero viene, y ¿quién fue al que estaba usando? Póngale coco pues. ¿A quién usó Satanás para hacer caer al primer Adán? ¿A la mujer de quién? De Adán. ¿A quién intentó o a quién usó para intentar hacer caer al postrer Adán? Usted me va a ahorcar después de lo que le digo, ¿eh? A la iglesia, su mujer. Solo que el postero no se dejó. Dijo: Satanás, apártate de mí. Era lo que Adán le tenía que haber dicho. ¿A quién? A Eva. ¿La agarraste o no? Póngale atención pues. Cuando eso ocurre, si Pedro hubiera tenido el discernimiento correcto, no hubiera llegado al momento en que Jesucristo le hubiera dicho a él: Satanás, apártate de mí, sino Pedro se lo tenía que haber dicho a Satanás: Satanás, apártate de mí, estás queriendo hacer que yo haga que mi Señor busque las cosas de abajo y no las de arriba. Te vas en el nombre de Jesús. Terrenal, animal, diabólico. ¿Se recuerdan, Santiago? Bueno, eso es lo que estaba ocurriendo acá. Ahora tú ya tienes el discernimiento. Y déjeme decirle esto: si Pedro reprende a Satanás antes de que provoque que le vaya a hablar hacia Jesús, ¿Satanás se hubiera ido? Sí, claro. ¿Qué quiere decir eso? Que toda actividad demoníaca que podría hacer el diablo o Satanás en alguna persona, en alguna persona cristiana, no estoy hablando de posesión, estoy hablando de influencia, ¿sí? Y que alguien tenga que venir y reprenderlo, no necesitaría que nadie lo ministre en eso si él tuviera el uso adecuado de su autoridad en Cristo Jesús. Él vendría y le diría: fuera, no te acerques aquí, te estoy descubriendo. Y se va. Diga conmigo: el diablo hace caso. Claro, hace caso al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así hay mucho más citas en las que usted ve la autoridad que el Señor nos ha delegado. El segundo enemigo
está en el libro se revela en el libro de Gálatas capítulo 5. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero vamos a ir de nuevo porque aunque lo sepamos, nos dejamos dominar por él muchas veces. Gálatas capítulo 5. De hecho, cuando el diablo va a tentar a alguien, trata de tentarlo en cuestiones de su propia carne. ¿Verdad? Dice Gálatas 5, verso 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No dice no tengáis deseos carnales. No es posible dejar de tener deseos carnales. Lo que nos corresponde a nosotros es no satisfacerlos. Cuando uno no satisface los deseos de la carne, uno practica y crece en dominio propio. No hay a ninguno de nosotros acá, ni ninguno que está en la academia, en un aula aprendiendo esto, que no sea tentado. Y tampoco existe uno solo que no tenga deseos carnales. Pero la Biblia lo que dice es, miren, no satisfagan los deseos de la carne. Su carne naturalmente va a desear. Y todos tenemos carne, estamos en la carne, pero no militamos según la carne. Dice la palabra del Señor acá: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Espíritu en qué? En mayúscula. Cuando satisfacemos el deseo de la carne, nos ponemos contra el espíritu. Entonces nuestra carne ya no solo es nuestra enemiga, sino se vuelve enemiga del Espíritu de Dios. Dice después: y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por ratos quieres hacerlo del espíritu y por ratos quieres hacerlo de la carne. No, mire pues, cuando usted hace lo del espíritu, al final no hizo lo que quería también, porque había un deseo de la carne que está en usted. Cuando usted hace lo de la carne, al final no hizo lo que quería, porque también el espíritu que está en usted quería otra cosa. O sea que siempre vivimos haciendo lo que no queremos. No sé si me expliqué. Hacemos por una parte lo que queremos, dejando de hacer por otra parte lo que también queríamos. Yo quiero agradar al espíritu, hago lo del espíritu, pero no agradé a la carne. Entonces, por una parte hice lo que quería, pero por la otra dejé de hacer lo que mi carne quería. Si hago lo de la carne, hago lo que quería, pero por otra parte dejo de hacer lo que quería porque yo quería hacer lo del espíritu. Qué rollón, ¿verdad? Terminamos la academia aquí mejor. En ese dilema vivimos todos. No es más santo aquí el que menos deseos tenga, sino el que menos los satisfaga. Porque todos tienen deseos. ¿O no? Deseos de la carne están allí. Y dice aquí: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y una vez: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he, ¿qué? Dicho antes. Me salté el 20, dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. No me venga usted que cuando la cosa se pone fea, a usted no le dan ganas de pelear. Es más, usted sabe que tiene días en que la carne le pide pelear, ¿verdad? Está ahí, va a puyar al marido. Es que tiene ganas de que como que la adrenalina la quiere estar ahí, ¿verdad? Que se ponga. Mas no lo satisfaga, pues. ¿Cómo se me quedan viendo todos? ¿Ah? Pero no hay que satisfacerlo. Vaya, se lo voy a poner en otras palabras más profundas.
llorón el niño y la muchacha lo pellizca, ni modo, tiene que gritar. Usted tiene carne, ¿sí? Y le pone enfrente cosas que incrementan el deseo de satisfacción del deseo de la carne. Y después el diablo. Ese enemigo lo llevamos todos puestos, pues. Y ahora usted va a ver cosas aquí tremendas de la carne. Y dice en el verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Imagínense, no se imaginan nada. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínese usted, si usted da fruto de mansedumbre y templanza, seguramente esos celos, pleitos, iras, contiendas y enemistades se van a tener que ir, pues. ¿O no? Se hace morir la obra de la carne. Con la carne, lo peor de todo es de que también hay orgullo, ¿verdad? Se está portando uno carnal y hasta justifica porque uno está carnal. Yo tengo la razón. O sea que encima de carnal todavía sale en caballo blanco. Yuhu, hay que tener cuidado con eso. Ahora, veamos lo siguiente en Romanos capítulo 8. Romanos 8. O sea que la carne hay que llevarla al Coliseo romano, a que muera. Por eso es que de Gálatas nos vamos a los romanos. Romanos capítulo 8 y versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora póngale coco, pues. No podemos decir aquí de no creyentes y creyentes, porque un no creyente no se podría ocupar del Espíritu, ¿sí? Pero ¿podría un creyente ocuparse de la carne? Entonces cuando la Biblia habla no se ocupe de la carne, porque la carne, ocuparse de ella es ¿qué? Muerte. No se puede hablar de muerte si no hay vida, pues. No estoy hablando acá de no ser salvo, pero sí estoy hablando acá de cosas que producen no producen la vida abundante que nosotros deberíamos de tener. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Diga conmigo, la carne, dígalo fuerte, la carne, dígalo, despiértese, a ver, la carne no se sujeta. Diga, no puede. Entonces usted no puede a los deseos de la carne decir, te reprendo. Le va a hacer los mandados. Al diablo usted le puede decir, te vas fuera, pero a la carne no se sujeta. La carne se hace morir su obra. ¿Cómo? Satisfaciendo al espíritu, no a la carne. Es una batalla de todos los días, diario. No meta la carne en cuestiones de su ministerio o de su red o de sus discípulos, porfa. No la meta, porque después usted está pensando, imaginando y concluyendo cosas que nunca fueron y nunca son. Heridas que tal vez no nos hicieron, pero permitimos que existan. Hay que ser guiado por el Espíritu en esto. Y dice la Escritura acá en el verso 9 estamos, ¿verdad? El 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es
de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bien, vamos entonces a ver lo siguiente. Cuando nosotros queremos vivir de acuerdo al Espíritu, hay que hacer morir la obra de la carne. Es decir, estamos viendo cada enemigo y cómo vencerlo. A Satanás se le vence ¿cómo? Con la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesús, con fe. A la carne ¿cómo se le vence? No la satisfaga. No hay que satisfacerla, hay que satisfacer al Espíritu, y las obras de la carne van a ir desapareciendo. Y se siente muy rico, gracias al Señor, pues ir haciendo desaparecer dichas obras de carne. Pero todavía nos queda otros dos enemigos, ¿verdad? Vamos a ver ahora a Primera de Juan capítulo 2. Primera epístola de Juan, o primera carta. ¿Es carta o epístola, José? Carta. Es que sí sabe, hombre. Yo no le atino. Primera, dejémosla en Primera de Juan. Es epístola, José. Por primera vez te gané. Primera de Juan capítulo 2 versículo 12. Dice así, esto está bonito. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces nos está escribiendo a nosotros, ¿sí? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los de los ojos, o los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese, la Biblia dice: el mundo pasará, la tierra y los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará. Y yo le voy a decir esto: los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra y los que hacen su voluntad permanecen para siempre. También el que hace su voluntad permanece para siempre. De tal manera que comprendamos pues el mundo, en él estamos, pero no sigamos la corriente del mundo. Primera de Juan capítulo 4 verso 4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en él mundo. Vuelta a lo mismo: si el mundo lo domina, ¿por qué es? Porque no creemos esta palabra. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces no tiene por qué. Vuelta a lo mismo: no es lo mismo saber que creer. Usted cree esto, usted lo vence. Y si no, mire lo que dice después acá. Dice: nosotros somos de Dios, el que no conoce a Dios el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces hay muchas cosas del mundo, obviamente estamos en él, pero no somos de él, dice la Biblia. Y debemos de pelear nuestra batalla genuinamente. No hay que amar al mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Todo eso pasa, dice él. Pero si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Primera de Juan 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
quiere decir que hay una batalla. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra. ¿Qué vence al diablo? La fe. ¿Qué vence a la carne? La obediencia al Espíritu. ¿Qué vence al mundo? La fe. Y dice acá después en el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Has creído que Jesús es el Hijo de Dios? Y en Juan capítulo 17 y versículo 15, la palabra de Dios dice que nosotros estamos, dice Jesús, no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. Y por último, el cuarto enemigo. Diga conmigo: Satanás, la carne, el mundo y hay muchos, pero hay 4 básicos. Primera de Timoteo. Por supuesto. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 16. Todos quiero que lleguen ahí, lo vamos a leer fuerte para terminar esta enseñanza y que Dios nos ayude en nuestra batalla. ¿Lo tiene listo? Primera de Timoteo 4, 16. A ver todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahí déjelo. ¿Cuidado de quién? La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo entenderá? Engañoso y perverso. Yuhu. ¿Usted es su enemigo? Cuídese de usted. ¿O no? Yo no te puedo cuidar de vos, ¿va? ¿O sí? Eso te toca a ti. Cuídate de ti mismo, de ti mismo. ¿Cuántas veces he predicado yo? Ya, dejémonos de mañas, son puras. Ese es uno. Hay que cuidarse de uno mismo. Hay que autodisciplinarse. Ejercer dominio propio. Parece absurdo, pero usted debe dominarse. Vaya. ¿Está pensando mi doctor? Le cuesta, a ver, sí, debe costar dominarse bastante. Mira, mucha gente juega su propio juego. Mucha gente lo hace. Y le echa la culpa aquí, le echa la culpa a todo. Y no se ha dado cuenta que el que se engañó fue él mismo a él mismo. Pablo dijo: no os engañéis a vosotros mismos. Quiere decir que uno se puede autocasaquear, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí? Uno solo, el coco wash, uno se lo hace. Cuídese de usted mismo. ¿No ha dicho usted alguna vez esa frase que muchos usan? Es que ya me conozco. ¿Ah? ¿No se da cuenta que a veces le dicen a uno: mira, tenía que hay tanto dinero? Y dice: no me des tanto porque es que ya me conozco, me lo voy a gastar todo. Bueno, ya se conoce, cuídese de usted mismo, pues. ¿Sí o no?
Ahí no está hablando usted del diablo. Obviamente tiene que ver la carne porque es usted, pero dice, cuídate de ti mismo, le dice Pablo, le dice a Timoteo, mira Timoteo, cuídate de ti mismo, no estoy para eso yo, no te puedo andar cuidando yo de ti mismo. Entonces el diablo viene y usted lo echa afuera. Por eso le dije desde el principio, lo más probable es que la batalla más fácil de ganar sea contra el diablo mismo. La otra es la carne, pero son deseos, diga conmigo deseos. Y los deseos de la carne son eso, pues son deseos, son apetitosos. ¿Quién va a caer en deseos de la carne si estos no son apetitosos? Algunos decían, es que hermano, el pecado es feo. Ya no sea mentiroso, el pecado no es feo, es malo, pero feo. No puede decir que es feo, sí. Malo es. La gula es mala, pero fea. ¿Quién sabe si es fea o no es cierto? ¿O no? Mire los pleitos. O sea, son feos. Cuidado. Porque a su carne ahí adentro, a la adrenalina, a la sangre que le altera y le hace sentir cosas, hasta le gusta sentirse enojado. Yuju. ¿Por qué me miran así? ¿Se le está subiendo la adrenalina contra el pastor, doctor? No. Diga conmigo, me voy a cuidar de mí mismo. Son los 4 enemigos básicos, vénzalos, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la autoridad, el poder que nos has dado y tu espíritu que mora en nosotros, para hacer morir las obras de la carne, para huir, Señor, entre los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, Señor, de este mundo. Guárdanos y, Señor, ayúdanos a cuidarnos de nosotros mismos mientras mantenemos al diablo sujeto en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a transmitir esto a las ovejas que nos has dado a nuestro cargo, a los 12, Señor, a los 72 y a todas las redes para la honra y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.